Pero vamos a tratar este tema que ya adelantábamos ahí por el grupo, ¿sí? Por las redes. Esta pregunta: si Dios existe, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué permite el mal? ¿No? Es las preguntas más repetidas por el ser humano en todo el tiempo. Las preguntas más repetidas por aquellos que viven, que cuestionan alguna vez la vida y dicen: ¿cómo puede ser, si hay un Dios realmente bueno, como el que decimos nosotros que es, un Dios todopoderoso como el que nosotros enseñamos, cómo puede haber tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta angustia? El mundo está lleno de eso. Nosotros muchas veces podemos estar en situaciones de privilegio, pero es solo mirar un poquito por afuera nuestro y ver la horrenda situación en la que se encuentra este mundo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Dios que está cruzado de brazos, mirando cómo pasa todo y no hace nada. ¿Ese es el Dios nuestro? No, y esa es la pregunta que naturalmente muchos se preguntan. Miran esta foto y dicen: ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo nosotros podemos mirar a estos niños a los ojos y decirles: hay un Dios bueno que existe? ¿Y qué hace con ellos? ¿Por qué los deja que se muera de hambre? No, esa es la pregunta del humano, del hombre de siempre, que mira ante la injusticia y dice: ¿dónde está Dios? Y muchas veces ha sido nuestra pregunta, ¿o no? Y muchas veces es nuestra pregunta: ¿qué está haciendo Dios en medio de esta situación? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios está como callado? Y muchas veces nos hace preguntar, y muchos se cuestionan justamente la existencia de Dios o la posibilidad de que haya un Dios. Por eso, si realmente hubiera un Dios, haría algo en medio de todo esto, ¿no? O capaz no es todopoderoso, capaz que es un Dios limitadito, de que quisiera intervenir pero no puede, porque si no, no se entiende. ¿Han escuchado esto? ¿Por qué hay tanta pobreza en el mundo? ¿Cuánta? La pobreza infantil, en Uruguay solo. Y en el mundo, ni que hablar. ¿Por qué hay tanta pobreza, tanta desigualdad, tanta injusticia? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué hay tantas guerras, tanta destrucción? Cuando Beto era gurí, escuchaba que había guerras en todo el mundo. Y hoy sigue viendo informativo y sigue habiendo guerras en todo el mundo. Y leía los libros de historia, y nosotros leímos los libros de historia, y guerras en todo el mundo. Siempre el mundo es un continuo caos y sufrimiento y dolor. Quizás a veces nosotros, por haber nacido en esta parte del mundo, a veces estamos exentos de alguna situación. Imagínate ser hoy un niño en Gaza, que la costumbre que tiene es escuchar bombas todos los días, caer. O incluso no hay que salir mucho de Gaza. A veces tenés que meterte en el Marconi o en Piedras Blancas, y como los adolescentes allá de manga con los que trabajamos, y que todos los días el ruido más común en el barrio era el disparo. ¿Y Dios qué hace en todo esto? El abuso, la esclavitud, la trata de personas. Es mirar un poco, salir de nuestra burbuja y mirar al mundo. No es en la película, es esto. Y el mundo está plagado de dolor, de sufrimiento y de maldad. ¿Y Dios dónde está? Esa es la pregunta que retumba en la gente, y muchas veces se nos preguntan, muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿dónde está Dios en todo esto? Y me gustaría hoy ir con ustedes y que juntos pensemos, y con lo que la Biblia nos enseña, y pensar también en estas realidades, 5 cosas. ¿Sí? Vamos a ir en 5 puntos. La idea es ser dinámicos y juntos ir siguiendo estos puntos. ¿Sí? Primero que nada,
Me parece fundamental empezar con esto. Dios no creó el mal. Si se puede ver ahí también la presentación, agradezco. Si se puede. ¿No se puede? Tranqui. Yo para tener... Si complican algo, no... Dios no creó el mal. ¿Sí? ¿Dios permite el mal? Sí. ¿No? Si no estaríamos diciendo de que Dios no, se le fue algo de control de sus planes. Dios permite el mal. No hay nada que pase en este mundo que no esté permitido por Dios. ¿Sí? Eso es importante entenderlo. Dios tiene todo bajo su control y todo bajo su permisión. Ahora, Dios no creó el mal. ¿Dios creó todas las cosas? Sí, Dios creó todas las cosas. Entonces, bueno, si Dios creó todas las cosas, el mal es una cosa, ¿por qué Dios no creó el mal? ¿Cómo que Dios no creó el mal, Agustín? Hay un problema en ese pensamiento. El mal no es una cosa. Esto es importante entenderlo. Ahora vamos a verlo. Pero hay un pasaje que nosotros conocemos muy bien cuando empezamos a leer la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la creación de Dios? Bueno, y vio Dios todo lo que había hecho y era aquí, que era bueno en gran manera. ¿Sí? Todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera. El mal no es una cosa, como le decía. Yo alguna vez lo compartía esto, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es una cosa? El auto es una cosa. La chapa es una cosa. Ahora, ¿el óxido qué es? ¿Eh? No es una cosa. Dame 10 gramos de óxido. ¿No? La chapa está oxidada. ¿Pero por qué? Es la corrupción, el deterioro, el descuido, es algo, lo malo de algo que tiene que ser bien, normal, está corrompido. La consecuencia. ¿No? Una herida. ¿Qué es una herida? Una herida en sí es una cosa así, o sea, no deja de ser real, ¿no? ¿Pero qué es? Es la lastimadura de algo correcto. La piel es correcta, la lastimadura es justamente el momento donde eso se rompe, se abre, pero no es la cosa en sí. ¿Se entiende? Es la ausencia del estado correcto. La consecuencia, sí. Bueno, ahí sería la consecuencia de algo que pasó, ¿no? Que se cayó y bueno. Pero es la ausencia del bien. Y el mal es lo mismo. El mal es, Dios no creó el mal. El mal es la consecuencia, es la ausencia de no estar el bien. ¿Sí? Del hombre haberse corrompido, ¿sí? Y alejado de lo que Dios quiere. Ese es el mal. Pero voy enseguida a este punto, que es fundamental. El amor requiere libertad. ¿Qué tendrá que ver? Es decir, pero todo muy bien con esto, ¿no? O sea, pensemos en lo de la herida. Dios creó un mundo, Dios no crea el mal. Dios creó un mundo que es perfecto, que es bueno, ¿sí? Donde quiere que todos vivamos disfrutando plenamente de la felicidad de lo que Él dispuso, que era bueno. El hombre en su pecado, en su rebelión contra Dios, dijo, no, yo puedo decidir qué hago y qué no hago. Y en esa decisión que Dios le dejó al hombre, decide, tiene la capacidad de elegir o hacer el bien o hacer el mal, obedecer a Dios o desobedecerlo. ¿Por qué Dios permite esto? En definitiva, Dios, ¿por qué permite el mal? Porque permite la libertad. Dios es un Dios de amor y es un Dios de libertad. Dios creó un mundo donde al hombre le dijo, tenés capacidad de elegir. ¿Sí? Dios le dio las directivas. Este es el jardín donde pueden vivir conmigo en intimidad, disfrutar conmigo el plan maravilloso de mi vida con el hombre. Ese es el jardín del Edén, Dios mismo con el hombre. Pero en ese mismo jardín Dios da libertad, capacidad de elección. De todos estos árboles, de todo esto puedes comer, menos de esto. Y el hombre podía hacerlo o dejar de hacer.
¿Por qué Dios da libertad? Porque ama. Exactamente, el que ama no obliga a amar. Dios perfectamente, si quería, podía haber hecho un mundo de robots. Sí, Señor, te amamos. Sí, Señor, te amamos. Dios quiere, ¿eso es un amor verdadero? ¿Ese es el amor que los padres quieren de sus hijos? ¿Ese es el amor que sus parejas quieren de sus parejas? Sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí, mi amor. ¿Ah? A veces, ojalá fuera tan fácil. Cuando, de la verdadera libertad por la que escojo amar, en la verdadera amor está la verdadera libertad. Si no hay libertad, no hay un amor verdadero. Dios, en su plan, que por supuesto escapa de nuestros entendimientos, pero sí podemos comprender esto fácilmente, de que Dios dio al hombre la libertad para que libremente el hombre disfrutara con Él y escogiera vivir con Él y disfrutar con Él para siempre. Ese es el plan de Dios. El hombre, en esa libertad que Dios da, utiliza esa libertad ¿para qué? Para hacer el mal. Y después que termina haciendo, preguntándole por qué haces el mal. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Esto es fundamental entenderlo. Nosotros no somos animales. ¿Sí? Nosotros no somos animales, no somos el perro, el gato, ¿Cómo actúan los animales? Por sus instintos, ¿no? No tienen manera de escapar de esa. No tienen capacidad de decir, no, mira, vos sabés que yo hoy me voy a despertar y la verdad que puedo sopesar las diferentes realidades que tengo en mi día. Y no, el perro escucha la voz de George y vos vas a ladrarle o va a la casa de cada uno, no sé. Y después si se escapa, aparece ahí, va haciendo sus sentidos como puede, y es a puro instinto. No tiene capacidad de elección, de libertad, de razonamiento. Nosotros somos la joya dentro de la creación de Dios, somos la corona, somos especiales dentro de la creación de Dios, justamente porque nosotros nos hizo a su imagen y semejanza, con capacidad de creación, de razonamiento, de conciencia, de inteligencia, de libertad. Y en esa libertad que Dios nos dio es donde nosotros utilizamos eso para el mal. Dios creó seres libres, no robots. Y los seres libres pueden usar esa libertad para el bien o para el mal. ¿Sí? Por ejemplo, no, porque podemos decir, no, pero pará. Dios podría haber creado un mundo, no sé, donde solo hubiera un árbol. ¿Es un mundo bueno o malo? Un mundo así, hermoso. Este es el mundo. Imagínense. ¿No? Digo, un árbol. ¿Es en sí mismo algo malo? ¿Un árbol? ¿El paisaje ese divino es algo malo? No, bueno. Pero si Dios da libertad, y pone un ser humano ahí, ¿no? Imaginemos que estamos ahí. Dios da libertad en este universo. ¿Qué puede pasar? Podemos agarrar, romper una rama de ese árbol y pegarle en la cabeza a nuestro hermano. ¿Se entiende? Que incluso en lo más indefenso, lo más bueno, intrínsecamente nada que Dios no armó. En eso, si nos permite la libertad de poder hacer o no hacer, nosotros podemos tener la libertad de agarrar, romper una rama y pegarle con la cabeza a Alejo o a Esteban. ¿Se dan cuenta? ¿En dónde está la maldad? En la libertad que nosotros usamos para bien, podemos usar eso para agarrar un fruto, para crecerlo, para robarlo, o para hacer leña o hacer un cuchillo y bien afilado y matar a alguien. Es la libertad. Miren este paisaje hermoso. Qué ganas. Está en un barquito ahí. ¿No? ¿Ven esa agua cristalina? ¿Alguien puede decir que el agua es algo malo? ¿No? En esa agua podemos darnos un buen chapuzón, podemos tomar de esa agua, se pueden regar plantas, es hermoso. Ahora, en esa misma agua también alguien puede ahogar a alguien. Bueno, ese es el bautismo que el hermano está preparando. ¿Se entiende el punto? ¿No? Es claro.
nosotros preguntando a Dios por qué el mal, y Dios diciendo, mostrándonos de que todo lo que Él hizo en sí es bueno, que nosotros, en la libertad que Él nos dio, lo utilizamos para el mal. Y después nos quejamos. En el mundo no hay tanto sufrimiento por culpa de Dios, ¿no? Como la gente dice, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Dios qué hace? ¿Dónde está? No es culpa de Dios, sino por nuestra culpa. Nuestra culpa. Y acá tenemos que hacernos cargos todos. Por nuestra culpa. Dios nos dio libertad para disfrutar de su creación junto a Él. Nosotros nos encargamos de usarla para generar maldad, sufrimiento y dolor. ¿Sí? Entonces el hombre, yo ponía, pero miren todos los problemas que les decía hoy, que los hacía pensar en esto, como la gente muchas veces nos hace la pregunta a nosotros, o nosotros nos preguntamos, cuando uno mira esto y dice, pero Dios, ¿por qué el hambre? Ahora la pregunta es, ¿Dios no dejó suficientes alimentos para que toda la humanidad pueda alimentarse? Sí y más, en abundancia ahí. ¿Qué es lo que pasa? Datos reales de nuestro mundo. Más del 30% de los alimentos del mundo terminan en la basura. Más del 30%. Leía los datos, las estadísticas, los informes del FOA, de la Organización de Alimentación de las Naciones Unidas. Dice, en todo el mundo un 14% de los alimentos con un valor estimado de 400.000 millones de dólares se pierde entre la cosecha y la distribución. Muchas veces por temas de estético, porque la bananita no es tan amarilla como la gente compra en la góndola. Otro 17% se desperdicia en la distribución y entre los consumidores finales. Entre nosotros mismos. ¿No? Más del 30% de los alimentos del mundo se desperdicia. Y Dios dice, ¿qué tengo que ver? El problema es de ustedes, que no saben administrar, aprovechar, distribuir y disfrutar las cosas como yo las planeé. La maldad del hombre ha llevado a esto. La maldad del hombre en su expansión en el mundo lleva a esto, de que las cosas no lleguen a todos en partes iguales. No necesariamente iguales, pero sí, pero incluso en los países donde tienen riquezas y alimentos, no pueden disfrutar esas riquezas y alimentos porque hay otros que muchas veces explotan eso para llevárselo. La pobreza en el mundo. No hay suficiente riqueza en el mundo para todos. Calculá la cantidad de minerales, de riqueza que cada país tiene. Miramos solo para Uruguay, pero para Argentina. ¿No? Siempre a veces hablamos cuando pensamos en nuestros hermanos, vecinos. Es decir, este país, con lo rico que es, ¿no? Argentina, ¿qué no tiene Argentina? En cuanto a riquezas naturales, y vemos que es un país que siempre está en crisis y en pobreza. ¿Por qué? Por la corrupción del hombre, sin meternos en política, partido va, viene, coso, pero que el hombre en su afán, en su codicia, en su búsqueda, en su lucha, en todo lo que sabemos de la maldad del hombre, lleva a que un país que tiene toda la riqueza para ser un país rico y próspero es un país pobre. Pero la pobreza del mundo hoy, miren esto, el 0,001 de la población mundial más adinerada, unos 60.000 multimillonarios, 60.000 personas en el mundo, controlan 3 veces más de riqueza que la mitad de la humanidad. 60.000 personas en el mundo tienen 3 veces más de riqueza que la mitad de la humanidad. ¿No? Para que vean, ¿para qué digo esto? Tamales son seguramente esas personas, si lo hicieron bajo sus propias capacidades y están en todo su derecho de trabajo, ¿no? Dios significa, incluso el hecho de que ellos tengan no requiere que otros no tengan necesariamente, ¿no? Quiero aclarar esto para que no se malentienda. Pero sí, lo que muestra esto de que muchas veces el problema no es falta de riqueza en el mundo, el problema es falta de Dios en el mundo, de bondad en el mundo, de amor. Muchos de los países donde cualquiera ha visto películas, ¿no? En África, donde hay niños explotados trabajando en minas donde sacan riqueza para el mundo. Es decir, ¿dónde? Y el problema por eso hace con nuestra cabeza no es dónde está Dios, sino ¿qué está haciendo el hombre? ¿Qué está haciendo el hombre? Las guerras.
¿Son culpa de Dios las guerras? Solo en el siglo XX las guerras, genocidios y regímenes totalitarios provocaron más de 100 millones de muertes. El hombre luchando con el hombre por poder, por riqueza, por controlar, porque acá hay petróleo, porque acá hay esto o lo otro. ¿Quiénes produjeron esas guerras? ¿Dios o los hombres? ¿Es Dios el culpable de esto? Por eso la pregunta, yo ponía esta imagen, ¿no? Que muchos conocemos esto, ¿no? ¿Ustedes saben eso? Cuando yo señalo acá a Alejandro, hay 3 deditos que me están acusando a mí, ¿no? ¿Ustedes saben eso? De cuando uno acusa a alguien, siempre hay 3 que te están primero mirando a vos, acusando a vos. Y acá es lo mismo, cuando nosotros acusamos a Dios, muchas veces de por qué Dios, hay 3 que nos están mirando a nosotros y decís, ¿por qué vos? ¿Por qué el hombre rechaza mi luz? ¿Por qué el hombre es tan malo? ¿Por qué somos tan malos? Y nosotros muchas veces somos culpables de muchas de estas cosas. Somos nosotros, está esa maldad en nosotros, en nuestros corazones. No podemos mirar para, claro, esto es la culpa de Trump, que hace guerra, y la culpa de ellos. No, yo no tengo nada que ver. No, este es el gran problema. La gran pregunta lo que nos lleva a hacer es, en vez de nosotros terminar cuestionando a Dios, es Dios que nos cuestiona a nosotros y nos dice, ¿qué estás haciendo con tu maldad? Sos más malo de lo que pensás. Incluso muchas de las cosas que pasan a nosotros alimentamos eso. Por ejemplo, la trata de mujeres, el abuso, la esclavitud sexual. ¿Saben cuánto tiene que ver la pornografía con todo eso? Y nosotros estamos súper lejanos de eso. Por eso estas cosas nos interpelan mucho más de lo que a veces pensamos para afuera. ¿No? Cuando pensamos en familias destruidas, pensamos en cuánto nosotros de nuestra maldad está en juego construyendo un mundo peor, más malo, destruido. Por eso la Biblia nos habla y nos dice a nosotros, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el mundo está así por causa de nuestra maldad, de nuestra maldad. Somos todos responsables de esto. Por eso el hombre en vez de termina preguntándole a Dios y Dios lo termina cuestionando a él. Y esta pregunta me encanta porque es la pregunta que muchas veces el hombre se cuestiona y rechaza a Dios por esto, pero en verdad la pregunta, si uno la pone a pensar un poco, es Dios preguntándole al hombre y molestando al hombre, diciendo, ¿qué estás haciendo? Esa pregunta no revela otra cosa que tu maldad, que tu rechazo hacia mí, de que lo que yo construí es hermoso y vos lo estás destruyendo día a día. Pero incluso si lo pensamos en los desastres naturales, ¿sí? que bueno, la Biblia nos habla de que la creación gime a una, como en dolores de parto, justamente por el pecado. Pero incluso nosotros muchas veces seguimos construyendo en eso. Hoy tenemos todos los datos sobre la contaminación en el mundo, sobre cómo nuestros comportamientos afectan al desprendimiento de glaciares, a la suciedad de los océanos, a un montón de cosas, las inundaciones, tantas cosas que tienen que ver con nuestra conducta. No hay justo ni aún uno. Pero esto que nos deja a nosotros y nos impacta, nos lleva, nuestra maldad, cuando vemos nuestra maldad, nos lleva a pensar en el Señor. A veces, yo también lo pensaba esto, ¿no? Nosotros, en cosas de nuestro día a día, hacemos lo mismo. ¿No? ¿Por qué Dios permite que esté pasando esto? ¿Por qué Dios permite que haya perdido este trabajo? ¿Por qué Dios permite, por qué estoy en esta situación de miseria, de problema económico, de etcétera, lo que sea? Y muchas veces es el dedo
y hay 3 que nos están apuntando. No es muchas veces resultado de nuestra propia desprolijidad, de nuestra propia negligencia, de nuestra propia desobediencia. Y no digo que todos los casos sean así, por supuesto que no. Sabemos que hay muchos casos que no dependen de nosotros. Pero siempre cuando hacemos esta pregunta y cuando cuestionamos a Dios, mejor mirarnos a nosotros. Si nosotros no somos responsables, al igual que con la maldad, ¿no?, de nuestros actos. Pero cuando vemos la maldad, cuando vemos realmente el producto del pecado en este mundo, lo que nos lleva a pensar y lo que tenemos que mirar es esto. Dios no se queda mirando. Ustedes saben, esta pregunta uno se la puede hacer a un judío, ¿no? ¿Por qué Dios permite? Se la puede hacer a un musulmán. Se la puede hacer a cualquiera que crea en un Dios. Y pueden dar sus explicaciones. Pero lo más hermoso, lo que más me emociona de esto, es que yo puedo venir y hablar acá de apologética y de argumentos y de la libertad y de tal argumento, tal aquel argumento. Dios respondió esta pregunta, el problema del mal, con una sola cosa. Dios no se quedó de brazos cruzados. La respuesta del problema del mal es la cruz. Es la cruz. ¿No? El judío puede intentar buscar explicaciones en todo esto que hablábamos de la libertad, en lo que quiera. El musulmán buscará. El verdadero Dios no se quedó cruzado mirando la maldad del mundo. No se quedó diciendo, bueno, son cosas que pasan, muchachos, a ver cómo se arreglan. A Dios no es un padre que mira y mira cómo los hijos se destruyen y cómo la gente muere de pobreza, de maldad, de guerra, sufrimiento y dolor y dice, bueno, muchachos, cosas que pasan. Nuestro Dios es el Dios con nosotros, ¿no? Ese es nuestro Dios. Ese es el evangelio que predicamos, Emmanuel. Dios con nosotros, no es el Dios que quedó en el trono mirando y diciendo, qué macana, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, no conocemos, no entendemos la mente de Dios, pero sabemos que desde antes de la fundación del mundo Dios sabía que el hombre iba a fallar, nada se escapó de su plan, pero Él mismo proveyó el medio de redención para justamente vencer el mal y que el mal sea vencido por siempre y que todos podamos aferrarnos a Él y en Él disfrutar de la bondad para siempre que es Él. Amén. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios se hizo hombre, Dios se mete en nuestra historia, Dios se mete en nuestro dolor, Dios camina con nosotros, Dios conoce nuestro dolor más que lo que conocemos nosotros, Dios no quedó expectante. Dios... Hay una canción de Santiago Benavides que dice, Dios también. No, Dios también fue un niño inmigrante. Dios también, no, pensando en Jesús. Dios también sabe lo que es la pobreza. Dios sabe lo que es el dolor. Dios sabe lo que es el rechazo. Dios sabe lo que es que tus amigos te traicionen. Dios sabe lo que es el abandono y que nadie esté. Pero incluso sabe mucho más de lo que nosotros podamos saber o experimentar del dolor. Dios cargó en Él, en sus hombros, en la cruz, el dolor de toda la humanidad, el pecado, la maldad, el poder que no podemos entender, la fuerza de la maldad cargó sobre sus hombros por amor a nosotros para que justamente la maldad, el sufrimiento y el dolor se terminen para siempre. Ese es el mensaje del cristianismo, Dios con nosotros. Dios se hizo hombre, Dios entró en la historia para cambiarla, para romper el poder del pecado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es nuestro Dios. No queda ajeno a nuestra realidad. Vive nuestra realidad, conoce nuestro dolor mucho más de lo que nosotros podemos conocerlo. Él mismo encarnó. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El justo, el bueno, el perfecto, el que no se merece nada de esto, que nosotros sí lo merecemos todo lo que vivimos porque es resultado y es consecuencia de nuestra maldad. Él, el perfecto, el sumo por sobre todo, el Dios de todas las cosas, se humilla a lo más bajo, a hacerse hombre, como esclavo, se somete, va hasta la muerte y muerte de cruz, y sufre lo oprobio y sufre lo que nadie va a sufrir nunca porque solo Él podía sufrirlo y cargarlo, que es el poder del pecado, todo puesto sobre Él. Gloria a Dios, ese es nuestro mensaje. Ese es el mensaje de esperanza que tenemos, que nuestro Dios no es ajeno a nuestra realidad, caminó con nosotros y conoce nuestro dolor. Y tendríamos que mirar a veces de nuevo, ¿no? La Pasión de Cristo, aquella película que muchos a veces le escapamos y cerramos los ojos porque no queremos ver, pero eso y mucho más sufrió nuestro Señor. Cada latigazo, cada gota de sangre, cada clavo, cada dolor era por amor a nosotros, que conoce y nos mira a los ojos y nos sigue mirando diciendo: yo conozco tu dolor, tu sufrimiento, tu soledad, conozco las cosas que no puedes contarle a nadie, conozco lo que viviste y conozco lo que vas a vivir, conozco la desazón, conozco todo. Y yo lo viví a la potencia y lo hice por amor. Y en mi dolor conseguí tu victoria. En mi dolor conseguí tu victoria para siempre. No en este mundo que viene y va, producto de tu maldad, sino que conseguí la victoria para siempre en el gozo que nos es prometido. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿No? Tenemos un sumo sacerdote, ¿no? Tenemos a Cristo que no podemos decir, ¿vieron como a veces nosotros? Así está, Agustín, vos estabas hablando del dolor, pues claro, vos viviste, sos un privilegiado. No, bueno, de mí puedes decir lo que quieras, pero cuando delante del Señor no puedes decir nada. El Señor vivió todo lo que vos viviste y más. El Señor conoce mucho más de lo que vos creés que sos el único y que nadie sufre como vos. Él se puede compadecer de nosotros porque Él lo vivió y más. Y lo hermoso de la cruz, porque todo apunta a Cristo, ¿sí? Y es hermoso poder agarrar una pregunta que justamente la gente hace para cuestionar a Dios y para criticar a Dios y llevarla con esa pregunta a mostrarle de que realmente la respuesta está en el Evangelio de Cristo. En que Dios mismo no es ajeno a esa realidad, de que Dios permite nuestra libertad, de que nosotros en nuestra libertad hacemos el mal, pero que en ese mal Dios interviene y muere por amor a nosotros para que ese mal sea vencido una vez y para siempre en la cruz y que en esa cruz tengamos nuestra victoria. Pero es tan hermoso que incluso la propia cruz es reflejo de eso. La propia cruz es la desazón de los discípulos. La propia cruz es el fin de la historia de los evangelios. La propia cruz es la victoria, al parecer, del mal, de los malos que gritaban: no, Barrabás no, baje Barrabás, que venga Cristo, vamos a matarlo a este que se hace Dios. Y así en el silencio del Gólgota el hombre muere. Y vos decís: ¿cómo puede ser este hombre que no hizo nada malo? Este hombre que no le encontraban nada, ¿cómo puede ser? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No es Dios injusto. Este hombre
que era un hombre bueno, que sanaba a los enfermos, que caminaba, que cuidaba a la gente, que hacía milagros. ¿Cómo puede ser que este hombre termine muerto, azotado, desgarrado? ¿Cómo puede ser? ¿No vence el mal? Y lo hermoso es que en la propia salvación, en la propia cruz, eso que era claramente el símbolo de la victoria del mal, Dios lo convierte y lo hace en el símbolo de salvación y de victoria, de que realmente el bien vence para siempre. Eso es hermoso, eso es hermoso. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, a Dios no se le escapó nada nunca. Prendisteis y matasteis por mano de inicuos, por mano de ustedes mismos, los malos, por ustedes que son los malos, crucificándole, nosotros. Y yo pensaba y me acordaba de esta canción ¿se acuerdan? De Jesús Adrián Romero, que decía, si yo hubiera estado allí. Y yo creo que también, si hubiera estado allí, hubiéramos sido de aquellos también, que le hubiéramos mandado a la cruz por nuestra maldad. Pero Dios a este levantó, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y por eso esta cruz, que para cualquiera en ese momento, que era el símbolo máximo de sufrimiento, de crueldad, de criminalidad, el símbolo de martirio, de tortura romano, Dios lo convierte para siempre en el símbolo de salvación, el símbolo más grande para cualquiera que pueda pensar, de bondad, de paz, de justicia. Un símbolo que, aunque no seas cristiano, sabés que es el símbolo máximo de entrega, de sacrificio y de bondad. Dios redime el mal y lo convierte y lo usa para bien, lo permite en medio de su plan, en medio de la libertad que el Dios le dejó al hombre, pero ese mal no lo deja así. Dios se mete en la historia, entra, lo combate para siempre, lo vence por medio de la cruz, se levanta con poder y gran gloria en la resurrección y nos muestra de que ese mal ahora lo redime. Y que incluso en medio de esta tierra donde pasamos dolor y sufrimiento, Dios muchas veces está interviniendo en ese mal para usar y convertir ese mal en instrumentos de su gracia, de su gloria. Eso es tremendo también. Dios redime el mal y ese es el cuarto punto. Dios redime el mal, así como lo hace con la cruz. Pues es un símbolo de maldad, Dios lo convierte en el símbolo más grande de gracia. Así lo sigue haciendo. Y yo pensaba en José, en la vida de José, ¿no? Todo lo que vivió este hombre, todo lo que pasó, todo el mal que le hicieron, y era mal y mal, injusticia tras injusticia. Y decir, ¿qué pasa con este hombre? ¿Dónde está Dios acá? Vosotros, dice José, al final de la historia, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, lo redimió, lo transformó, ¿sí? Permitió el mal, pero ese mal lo usó, lo transformó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y fue así con José. Y a través de José, Dios salvó a mucha gente. Y esa historia que parecía de maldad y de injusticia y de sufrimiento, Dios mismo, con un José entregado a él, la transformó y lo hizo que tuviera en sus manos, sea una bendición gigante. Y así lo hace. Y el sufrimiento para nosotros muchas veces nos lleva a tener un significado en nuestras vidas. El sufrimiento y el dolor que podemos enfrentar hoy, ¿no? Nos muestra nuestra limitación. Primera cosa que hace el sufrimiento, o una de tantas, nos muestra nuestra limitación. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué Dios permite esto? ¿Y saben cuál es la respuesta? Una. No sabemos. No tenemos a ciencia cierta la explicación y la respuesta de Dios de cada cosa. Y eso lo que nos lleva a hacer es justamente agacharnos y entender de que los planes de Dios son mucho más grandes que lo que nuestra cabeza entra. ¿Sí? Lo que nos hace muchas veces ver, decir, yo no entiendo todo. Así tal cual como pasó con Job. Vemos a Job en el libro preguntándole a Dios una y otra vez. ¿Y Dios le responde? Le hace preguntas, Dios.
No le responde ninguna de esas preguntas. Cuando Dios le habla, le hace preguntas. Job, ¿quién formó todo esto? Al sabio Dios vas a explicarle las cosas. ¿No? Dios no tiene. Job se queda, no sabe por qué pasa cada cosa, no se queda con la explicación detallada de por qué vivió esto o aquello. Pero sí entiende su pequeñez frente al gran Dios. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Yo hablé, pero ahora ya no hablo más, dice Job. Esa es la consecuencia, ese es el resultado de un hombre que realmente entendió uno de los grandes propósitos del sufrimiento muchas veces, que es ver los frágiles, los pequeños que somos y quién es Dios. Y saber que lo más sabio que podemos hacer es rendirnos, humillarnos en su poderosa mano y descansar en Él. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto es así, hermanos. Y si queremos siempre intentar darle la vuelta a todas las cosas y necesito saber, nos vamos a quedar sin respuesta muchas veces. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Pero también eso nos lleva a depender. Dios permite muchas veces el sufrimiento para llevarnos a depender de Él, de que no por nuestra fuerza, nuestras capacidades, nuestra manera de controlarlo todo, sino depender en su mano. Y me ha dicho, así Pablo lo entendió con su sufrimiento, con su enfermedad, con su dolor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, en buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El sufrimiento, la maldad, el dolor también lo que la Biblia nos muestra es que también nos sirve para transformar nuestro carácter muchas veces. Y Dios permite que pasemos por cosas y que vivamos diferentes experiencias para transformar nuestras vidas, nuestro carácter, para moldear nuestros corazones. Hermanos míos, tened por sumo gozo, dice Santiago, cuando os hacéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Incluso la prueba que Dios permite que pasemos, muchas veces la permite justamente para producir en nosotros paciencia, o determinadas cosas que quiera forjar en nuestro carácter. Entonces, incluso el mal que permite, el mal que no quiere, el mal que no desea, el mal que es producto de la maldad humana, lo utiliza y lo redime para forjar en nosotros un carácter semejante a Cristo, para que nuestra vida, nuestro andar, cada vez seamos más semejantes a aquel que nos rescató. Dios, dice esta frase tan grande, dice Lewis, Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo adormecido. Y lamentablemente así es. Muchas veces es así. Hasta que no nos toca la puerta el dolor, muchas veces no despertamos a un montón de cosas. Y Dios lo utiliza muchas veces para despertarnos y para hacernos ver cosas y para aprender cosas que de otra manera no aprenderíamos. Dios permite algo que Él detesta, que es el mal, el dolor y el sufrimiento. Dios lo detesta. No es parte de su plan. Dios creó el bien. Dios es bondad, Dios es amor, Dios es plenitud. Todo lo que no sea eso es parte de la corrupción del mundo fuera de Dios. Pero Dios en este mundo lo permite y permite que lo vivamos para que eso, utilizarlo para bien para nosotros. Eso es tremendo. Esto también es una gran verdad. Nos hace útiles para consolar a otros. Y esto yo lo veo. Y quiera Dios que sea así en nuestras realidades, ¿no? Este pasaje en cuanto dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación de que nosotros somos consolados por Dios. Y esto es tremendo y es hermoso verlo en medio de la iglesia. El otro día lo charlábamos
de mi primo, ¿no? Con todo lo que pasó con su madre. Y él ahora en la iglesia se acercaba a un joven que había pasado por lo mismo. Y él pudiendo, él mismo, Dios que consoló a Dib y que ahora Dib sanó ese dolor con el Señor, ahora puede ser útil y bendecir a otros que sufrieron lo mismo. Y así hay muchas historias acá, seguro. Y quiera Dios que nos levante para ser nosotros instrumentos y herramientas de consolación a otros. El que fue dolido, pues yo no puedo llegar a alguien, no puedo, ¿qué voy a hablar con alguien? Quizás fue abusado, pero el que fue abusado puede llegar a esa persona con un poder y un compadecimiento y con una cercanía que otros no pueden tener. El que sufrió diferentes problemas. Cada uno puede pensar en una situación diferente, el que perdió a un hijo, el que tuvo esta enfermedad con un hijo, con una hija, diferentes cosas que Dios permitió que atravesamos, pero que ahora en su gracia nos permite ser instrumentos en su mano para consolar y bendecir a otros. Eso es hermoso, eso es tremendo. Y quiera Dios que nos levante para ser instrumentos de consolación a otros en este mundo que duele, en este mundo que duele. Y sobre todo con la mayor consolación de todas. ¿Qué cuál es? Cristo. Él es nuestro consolador. Y termino. Nos despierta esperanza eterna. La propia maldad, el propio sufrimiento, el propio dolor nos hace justamente preguntarnos, ¿hasta cuándo? No puede ser todo esto acá. La propia Biblia nos habla de esto porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y cuando sufrimos y cuando dolemos y cuando vemos el sufrimiento, lo que más queremos gritar con nuestra fuerza es: sí, Señor, ven pronto. Maranata, ven, Señor Jesús, y redime de una vez este mundo. Y haz tu creación nueva y tu tierra nueva. Y que podamos disfrutar de la plenitud de tu creación, tal como tú quieres, en tu esplendor, en tu plenitud. Eso es así. Y por eso termino con esto y brevemente, el último punto. El mal tiene los días contados. Eso, leamos Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 21. Eso es lo hermoso de tener la Biblia. Que sabemos cómo termina esto. De que sabemos cómo termina la historia. ¿21? 21. Ahí. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Dios mismo la enjugará. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor. Nada se escapó de mi plan. Por más que nuestras mentes limitadas no entiendan algunas cosas,
Nada se escapa del plan de Dios. Nada se escapa de su control. Dios, por la libertad que nos dio, permite la maldad. Pero justamente eso nos tiene que interpelar. ¿Qué estamos haciendo con esa maldad? ¿Te das cuenta lo malo que sos? Porque hasta que no te des cuenta de eso, no vas, nunca este problema se va a solucionar. Uno a veces se cree bueno. Nos medimos con nuestra vara y nos creemos bueno. Por eso la pregunta que te hago hoy es, ¿te das cuenta lo malo que sos? Lo perdido que estás lejos de Dios. Por más bueno que seas en un montón de cosas. La Biblia nos dice claramente, no hay uno, no hay un justo. Fuera del justo no hay un justo. Todos somos malos, corrompidos delante de Dios. Incluso en nuestras buenas acciones estamos plagados de maldad. Y esa maldad es la que lleva a este mundo al caos en la que está. Nuestra única salvación es en Cristo, es en Jesús, es rindiéndonos delante de Él. Por eso la gran pregunta no es ¿por qué Dios permite la maldad? ¿Dónde está Dios? Dios existe, por supuesto que existe. Y se ha revelado y se sigue revelando. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con el Cristo que entró en el mundo para terminar con la maldad? ¿Le has entregado tu vida realmente? ¿Te has rendido a Él en serio? ¿Estás corriendo a Él en busca de redención de tus pecados y de realmente de una nueva vida con Él? Incluso, aunque ya te hayas entregado a Él, que tu maldad pueda ser, por más que ya hemos sido librados del poder de la maldad y del pecado en la salvación, realmente seguir caminando con Cristo, justamente para que no ser instrumentos de maldad. Hermanos, y el mensaje de consolación, lo que leíamos, ¿esa es tu esperanza? ¿O se termina todo con el mensaje del doctor? Esa es nuestra esperanza. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más muerte. Dios mismo enjugará cada lágrima. Por eso cada sufrimiento no es sino un destello de que esto se termina. Esto tiene los días contados, porque el Señor entró en la historia y marcó la historia justamente con su muerte, con su cruz, para darnos vida, para romper con la maldad para siempre. ¿Sí? En aquel día disfrutaremos con Él. Piénsenlo un segundo y gócense, hermanos, en esto. Terminemos con ese gozo de pensar aquel día. No habrá más hambre, no habrá más injusticia, no habrá más llanto, abuso, dolor, guerra, incertidumbre, todas las cosas que nos cargan y que una y otra vez nos afectan de una u otra manera. Sino que solo lo más hermoso que dice ese pasaje es lo que dice antes, habitaremos con Él. Él mismo morará entre nosotros. Y esa va a ser la mayor gloria del hombre. Porque siempre debió haber sido así. El hombre en su libertad decidió romperlo y hoy se pagan las consecuencias. Quiera Dios que nos levantemos, hermanos, como instrumentos de consolación a este mundo que duele y que grita esto realmente porque duele. Y podamos llevarle a todos el mensaje de esperanza que es en Cristo. Él mismo venció la muerte, la maldad y el dolor. Señor,